Por delante tenemos en este escenario, último antes de las elecciones del 28M, media hora todavía de análisis político, en clave absolutamente electoral y con las claves de lo que nos puede deparar la apasionante noche del 28 de mayo, que tenemos ya afortunadamente encima en esta campaña que, bueno, se ha hecho larga, como comentaba Denis, anodina también en algunos momentos, pero en todo caso absolutamente importante. Seguimos con nuestros comentaristas, con Denis Rodríguez. Denis, saludos de nuevo, buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Con Inés Blázquez, saludos, Inés, buenas noches. Buenas noches. Y también con Juan Navarro. Juan, buenas noches. Buenas noches. Seguimos ahora, incluimos más voces en nuestro escenario, pero abrimos también el escenario en clave Corts Valencianes. Estaba apuntando Juan antes, bueno, de la campaña de Carlos Mazón, destacando pues su actividad y la campaña que ha realizado con el último de los actos centrales, el mitin del Partido Popular en la Plaza de Toros de Valencia este fin de semana, con Feijóo arropando y apoyando, por supuesto, a su candidato, a Carlos Mazón, y bueno, un poquito un baño de masas en la Plaza de Toros, Juan, este fin de semana en el acto central del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Sí, aquello fue, entiendo, como cuando José María Aznar Zaplana le preparó el acto en el estadio del Mestalla, que aquello fue, estuvo incluso Julio Iglesias. A mí lo que me preocupa de Carlos Mazón, si efectivamente puede llegar a ganar, es lo que puede ocurrir después. Zaplana tuvo la inteligencia de irse a Valencia, dejar el ayuntamiento de Benidorm, porque Zaplana entendía que Benidorm salía en el diario El País, Independiente de la Mañana, más que ninguna otra noticia en la Comunidad Valenciana. Y él dijo, yo tengo que ser alcalde de Benidorm, y luego 6 meses antes cogió la maleta y con su gabardina Burberry, que está en la foto, se fue a Valencia. Carlos Mazón ha preferido estar porque piensa que María José Catalá era mejor que estuviera allí. Bien, el problema es qué va a ocurrir después. ¿Cómo Carlos Mazón va a poder, como dicen los modernos, gestionar, don Ginés? ¿Cómo va a gestionar el Capi Casado? Ahí es donde vamos. Y eso, Zaplana tuvo a un personaje que era Antonio Gil Terrón, que le dijo, no te preocupes, y Puchades, vicepresidente de la Caja del Mediterráneo, que le hizo el paseillo y tal. Yo no sé si Mazón tendrá eso, pero la potencia valenciana es muy fuerte. Y saben ustedes que los valencianos, don Tomás, los alicatinos somos los bárbaros del sur, esos que están ahí y que usted sabe, bueno, déjalo ahí, déjalo, porque aquí es la paella y aquello es el arroz, y el sofrito y el pito y la flauta. Eso es lo que me preocupa a mí, si él sabrá rodearse de las mejores personas y también 50 años. Bueno, Zaplana fue con 39. Felipe González fue con 39 años, presidente del gobierno. Juan Antonio Gisbert, en paz descanse, fue con 39 años. Él ya viene definitivamente y ha tenido buenos maestros. Antonio Fernández Valenzuela en la Cámara y, bueno, y otros. Pero eso es lo que me preocupa a mí, si puede entender el universo valenciano, que es, como dicen los franceses, tout à fait différent al universo alicantino. Entonces, sí. Concluye. No, es eso, porque... En todo caso, eso se verá después de las elecciones. Es lo que decía Ginés, es que el problema no era antes, el problema es después, cuando dices, ya sabe usted que cuando la Revolución Rusa ganan los bolcheviques, Lenin hizo la pregunta, camarada, ¿y ahora qué? A ver quién dice lo que tenemos que hacer. Y ahí es cuando los arribistas se colocan, los otros se ponen, el tal, el cual, no es que yo te dije, es que tú tal. Y eso yo también, puesto que estamos aquí de padres priores y haciendo sugerencias, igual que le decíamos a Barcala que libérese de los demonios del pasado, que como los electrones en un átomo, que se eleve Carlos Mazón y que mire las cosas desde arriba y sepa separar la paja del esto. Que eso está muy bien decirlo, pero
yo no me gustaría estar en la piel de este Del hombre. día después hablaremos mucho en la noche del Muchísimo, domingo, en la noche vamos a hablar mucho. Estará Vamos a usted hablar aquí mucho, conmigo. Pero Tomás. ahora nos vamos para escuchar la opinión del director del diario El Español en Alicante, de Héctor Fernández, compañero. Ya nos ha acompañado en algunos escenarios y hoy le agradecemos que esta noche esté con nosotros. Héctor, ¿qué tal? Saludos y buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tomás, y buenas noches a todos los compañeros. Estábamos hablando ya y hablamos contigo de la campaña, hablando del Escorça Valencianes, aprovechando también un interesantísimo sondeo que publicó El Español y que ahora vamos a comentar. En todo caso, aunque ese sondeo vuestro daba la victoria a Carlos Mazón, podríamos hablar de un empate, Héctor, técnico entre candidatos para el Escorça Valencianes y una noche apretada está así hasta el final. Por supuesto, todos, no solo nuestro sondeo que ha hecho Sociométrica, sino todos los sondeos que se han publicado este fin de semana, que eso ha sido los últimos días que por ley se pueden publicar sondeos, están hablando de unas diferencias de entre 1 y 2 diputados entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda. Nuestro sondeo de Sociométrica da una ventaja de 6,3 puntos al bloque de la derecha sobre el bloque de la izquierda y 51 52 diputados. Sabéis que la mayoría absoluta está en 50 diputados frente a 47-49 que tendría el bloque de izquierdas. Lo importante aquí también yo creo que es ver un poco qué es lo que asigna tanto nuestro sondeo como el resto de sondeos a dos formaciones que van a ser clave en esta noche electoral del día 28. Por un lado, a Ciudadanos, que no va a llegar a ese 5%, por lo que dicen las encuestas, y que por lo tanto no va a tener representación. Nuestro sondeo le otorga un 3%, pero sondeos como el que ha publicado también el domingo el grupo EPI le otorga un 2,2%. Y lo mismo a Podemos. El nuestro le otorga 5,9%, es decir, que sí que entrarían en las Cortes Valencianas, pero otros sondeos le otorgan un 5,2%. Sabéis que la barrera electoral está en el 5% y menos de eso, pues no se tendrían diputados. Todo aquel voto que Ciudadanos reste al voto del bloque de derechas y que no entrando en las Cortes Valencianas es la posibilidad que tiene la izquierda de poder reeditar el Pacto del Botánico. Y yo creo que también es importante que pensemos también un poco cuando vemos los sondeos, que nos fijemos en las fichas técnicas. El sondeo que ha publicado El Español de Sociométrica se ha hecho sobre 6.600 encuestas. Los otros sondeos están hablando de 1.500 y también están hablando de que se hizo incluso antes. El nuestro se hizo del 8 al 14 de mayo, mientras que los otros se hicieron del 2 al 11 de mayo. Yo creo que todos esos factores, porque día a día va cambiando la cosa, todos esos factores van a ser los que influyan en la noche electoral. Lo que está claro, bueno, la conclusión clara es lo que habíamos hablado en otros escenarios aquí. Y bueno, y este sondeo claramente lo refrenda. Al final, Carlos Mazón puede gobernar la Generalitat por la caída de Podemos. Ahí está claramente la clave electoral de la noche en clave valenciana. Sí, es lo que te decía. Podemos ha caído desde el 8% al 5,9%, que le otorga nuestro sondeo de Sociométrica. Pero hay otros sondeos que incluso hablan del 5,2%. De no llegar a ese 5, todo el bloque de la izquierda perdería los supuestos 5 diputados que se le están dando ahora, con lo cual les sería materialmente imposible llegar a los 50 diputados para conformar gobierno. Bueno, la verdad que interesante el sondeo que da esa ventaja a Carlos Mazón. Luego ahora revisamos otro tipo de sondeos donde realmente hay un empate técnico, donde se da la ventaja en otros sondeos a la izquierda, pero solamente por un diputado. Como comentaba Héctor, en 50 está la mayoría absoluta. Te pido una reflexión general, cómo en este tramo final estás viendo a Carlos Mazón y al presidente Ximo Puig. Bueno, el presidente Ximo Puig yo creo que está haciendo su campaña, una campaña muy institucional, incluso con el lema de El Presidente, que parece que le está funcionando porque el PSOE no está bajando tanto
no está teniendo tanto desgaste. Y luego está haciendo medidas muy populistas, como lo de las familias numerosas, como otro tipo de ayudas. No sé hasta cuánto va a llegar eso para que no se produzca desgaste. Por parte del PP yo creo que no están en ese tipo de medidas populistas, están con una tendencia que no es solo en la Comunidad Valenciana, sino es una tendencia general a toda España de subida del PP, y generalmente las tendencias son las que terminan marcando el resultado. También otro factor que debemos tener en cuenta es la posible abstención que haya el domingo. Gente de la izquierda no vaya a votar porque considere que el Botánico no lo está haciendo como ellos piensan. Incluso la gente de Ciudadanos, los electores de Ciudadanos, que en otras ocasiones les han llegado a dar hasta un 17% y que ahora no pasan, que apenas pasan del 3%, que consideren que su voto es inútil y no vayan a votar al bloque de la derecha. Eso también puede cambiar mucho las cosas. En todo caso, las claves aparecen claras, las apunta ahora y le podemos leer todos los días en El Español de Alicante. ¿Alguna clave más? La participación también, Héctor, ¿alguna clave más que puedas apuntar aquí en la mesa del escenario? No, como ya te digo, yo creo que ya lo único que resta ya en los días antes de las elecciones son posibles mensajes para enganchar el voto de los tuyos. Yo creo que ya poca gente va a cambiar el voto, porque al final las elecciones se ganan o se pierden en función de los indecisos, y yo creo que a estas alturas en la Comunidad Valenciana indecisos no hay muchos. En todo caso hay indecisos de ir a votar o no ir a votar. Héctor Fernández, Diario El Español de Alicante, te leemos, muy amable. Muchas gracias por estar esta noche en el escenario. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Un abrazo a todos. El apunte también en sondeos, ha habido otros sondeos, por ejemplo el de la cadena SER que publica 40DB, donde constata ese recorte a favor de la derecha, a favor de Carlos Mazón. Todo muy condicionado, como estamos comentando, a la entrada o no de Unidas Podemos al Scores. Le da esta encuesta de la cadena SER, en concreto la victoria a Ximo Puig, por solamente un diputado. Otras encuestas, por ejemplo, la que recogía el Diario Información este fin de semana también, que da la victoria a Carlos Mazón, pero finalmente otorga la presidencia a Ximo Puig por la suma de los votos de la izquierda. En todo caso, en general hablamos de un empate técnico, no sé si coincidís también en esa lectura, que por supuesto la gran emoción de la noche va a estar ahí, en la lucha por la presidencia del Corts Valencianes, y al final la clave, si entra Podemos o no, si finalmente podría llegar a ese 5%, si no llega es un desastre para la izquierda, la caída es total y la victoria de Carlos Mazón inapelable. Y en todo caso, si llega, vamos a ver si es capaz Carlos Mazón todavía de poder sumar suficiente para dar el vuelco en la Comunidad Valenciana y recuperarlo en la presidencia para el Partido Popular. Sí, yo creo que la clave, Tomás, y lo decía Héctor también, va a estar en lo que vaya a ocurrir en Esquerra Unida Podemos. Si entra en ese 5%, si consigue ese diputado, está claro que Carlos Mazón va a ser, yo creo que el más votado en la Comunidad Valenciana. Ese aumento de entre 19 que tiene ahora, 19 diputados, a 35, esa horquilla más o menos que le dan algunas encuestas. Y también hay que ver, el PSOE mantiene de momento, es verdad que no ha salido muy desgastado de la pandemia, también de la salida de Mónica Oltra, ¿no? del Botánic. Tampoco sé la gracia que le tiene que hacer el Ximo Puig que venga Pedro Sánchez a Valencia para hacer el cierre de campaña, porque allá donde va Pedro Sánchez a hacer campaña en estas elecciones municipales y regionales, no sale precisamente con aplausos, ni con vítores, ni mucho menos. Entonces no sé hasta qué punto le va a ayudar, ¿eh? Pero fíjate, decían que el PSOE, también afectado por la ley del sí solo es sí, decía en una de las encuestas que 1 de cada 4 votantes del PSOE no sabe si volverá a votar al PSOE en las elecciones. O sea que también dentro de sus propios votantes hay inquietud, ¿no? de qué es lo que va a ocurrir. Así que va a estar muy reñido, como decís, va a estar con un empate técnico y vamos a estar muy pendientes de qué es lo que va a ocurrir sobre todo con Esquerra Unida Podemos. ¿Cuál es tu lectura, tu mirada, Ginés, para la noche electoral en clave Comunidad Valenciana? Las estimaciones de voto, de resultados, están hechas pre-meeting Plaza de Toros. La Plaza de Toros en Valencia este fin de semana,
Yo creo que es un hito dentro de la campaña de Carlos Mazón y este hito lo ha aprobado con nota. Pero el mejor hito que tiene Carlos Mazón en su campaña y que va a ser súper exitoso es que Pedro Sánchez venga a cerrar la campaña a Valencia. Ese es lo principal, es el principal argumento de Carlos. ¿Cómo voy a, si un analista dice, ¿cómo puedo pegarle el último empujón el último día a mis datos? Dice, pues me traigo a Pedro Sánchez. O sea, ni elegido a propósito por el PSOE, podía haberlo hecho peor para el PSOE, mejor para Carlos. Un Botanic, tal como lo tenemos configurado ahora mismo, sería para mí, un momento súper tenebroso para la provincia de Alicante. O sea, pasaríamos de ese Frankenstein, de ese Titanic, a las tinieblas. O sea, se acabó la promesa del Trump, se acabó, etcétera, etcétera, ¿no? Y también te digo una cosa, y esto lo digo porque tengo cierta vinculación. El día de las elecciones, esa noche, no me gustaría estar en una junta electoral, porque se están peleando votos casi de sobre en sobre. Puede ser una noche complicada para las juntas electorales a la hora de ver dónde se va hacia un lado, dónde se va hacia otro el voto. Quizás 2 días después, cuando se hace el recuento ya exacto, oficial, yo ¿no? Recuerdo a Antonio Moreno ir a la plaza del ayuntamiento, sí. A ver, ves, actas y venga, a ver, cada acta y tal. Sí. No, y un problema más añadido, que lo hemos hablado también antes, o lo has dejado caer. El 29 de mayo, yo entiendo que Carlos ha ganado las elecciones, porque yo creo que los sondeos ahora mismo le son favorables. En sondeos post-plaza no vamos a encontrarlos, pero son más favorables que los pre-plaza. Cuando hablo de plaza, hablo de la Plaza de Toros. Pero se va a encontrar... Esto que apuntábamos del diario sí. El Español de Alicante es bastante reciente. Pero no del domingo. No del domingo, por supuesto, claro. Pero ya le daba una ventaja de 6,3 puntos, que es sensible. Pero el problema va a ser lo que se encuentre allí en los palaus. Típicos, el de la consellería de no sé qué, la consellería no sé cuánto. Lo que se va a encontrar son 55.100 millones de euros de deuda. ¿Y sabe lo que se va a encontrar también? Una tremenda soledad en todos los armarios y los cajones. Sí, van a estar vacíos. La tremenda. ¿Sabe lo que dijo Felipe González? Cuando yo llegué a sustituir a Calvo Sotelo, estaba el Palacio de la Moncloa, los sitios de seguridad estaban vacíos. La caja fuerte de seguridad. ¿Dónde es la caja de los secretos oficiales? La caja estaba vacía. No, eso va a ser uno de los grandes retos que va a tener Carlos. Es levantar el Consell, aumentar la base de cotizantes sin subir los impuestos, porque eso lo ha dicho una y mil veces, sin subir impuestos, aumentar la base de cotización para poder cubrir todo ese déficit que se viene inventando la Generalitat en los últimos 8 años. Esa manera de montar los presupuestos a base de que cuando no me cuadran me voy y me invento una partida de ingresos que me la saco no sé de dónde y cuadro a machete, y de lo único que haces es generar un déficit cada vez más importante, 55.100 millones de euros, cuando el presupuesto es de 25.000 millones, el presupuesto de la Generalitat. Tiene 2 veces un presupuesto anual en deuda. Don Ginés, y a mí eso me da un miedo terrible. No le dé miedo, porque desde la época de Felipe IV el reino de España ha entrado varias veces en bancarrota. No le dé miedo. Pero esta vez no podemos permitir eso. No podemos permitir eso porque... No, porque entonces no había las garantías sociales que hay ahora. No estaba el yo, si me lo permite el director del programa, y no vamos a ir a la historia de España, yo le recomendaría, si gana, porque cuando estaba aquí Ana Barceló, le dije al director del programa, esa película de Gary Oldman, León el profesional, me encantan los momentos tranquilos antes de la tormenta. Por eso me encanta ese momento tranquilo a las 8 de la tarde en esta misma mesa, con los mismos oyentes, que serán muchísimos más, sobre todo el Pau 5 y el Pau 4, que no se habla de otra cosa, ¿qué tal? Bueno, broma a la parte, sentencias del Tata Viejo que decía Atahualpa Yupanqui, el ver lo que va a suceder. Y en ese momento vamos a ver y se va a descorrer la cortina, y no sé quién decía,
si era Eduardo Punset, dejemos que las urnas se llenen. Cuando estén llenas y se haga el recuento, Narciso Michavila de GAP3 ha dicho: estoy en condiciones de afirmar a las 8:10 quién ha ganado en cada una de las comunidades, las 12 que hay en las elecciones, y lo que, en fin, y tal y cual. ¿Incluso en Melilla? Bueno, Melilla era otra cosa porque, en fin, el sí es sí y el trans es trans. Bueno, yo, sencillamente, como persona que ha vivido muchas elecciones y ha visto muchas cosas, yo le recomendaría al que ganara, dejemos si es Carlos Mazón o Chimo Puig. A mí no me gustaría que ganara Chimo Puig, ni Carlos Mazón, ni Vox, ni Compromís, Joan Baldoví. Bueno, a ese sí que digo que no me gustaría nada. Me gustaría que ganara aquel a quien la urna recibe los apoyos de la mayoría o de la minoría mayoritaria. Pero al que gane, sea Carlos Mazón, que cierre los chiringuitos valencianos sin miedo. Esos que hacen una página web, Denis, hago la página web, 10.000, son 10.000, como aquel que el taxista que iba a Vigo, son 10.000. Que renueve la sanidad. Y ese es un gran pacto necesario, que llame a los rectores, que no es posible que en 250 kilómetros haya 5 facultades de medicina y haya un déficit de médicos, que es y perdónenme, no me gustan los tacos en la radio ni en la tele, es el copón. ¿Cómo es posible 5 facultades de medicina y haya que llamar a médicos de Cuba, de Venezuela, y con todo mi respeto, cuidado, ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que formamos a gente en medicina y luego se marchan. ¿Qué pasa? Hay que retener el talento, hay que dar buenas Claro, condiciones. Es más, claro, Alemania decía, claro. nos viene muy bien que España forme a los médicos porque tiene Luego el se gasto van España a Inglaterra. y nos quedamos con el talento. ¿Tú sabes cuánto nos cuesta a cada español de nuestros impuestos formar un médico? Cuesta un dineral. ¿Me más de permite que 100.000 sea euros. demagogo, don Ginés? Venga, ataque. Perdón. Ataque. No, si es demagogia, podemos... Efectivamente, 1.500 euros las prácticas de medicina o de química o de física en un laboratorio. Luego, que arregle una vez el problema del agua. El agua, ¿usted se imagina que los valencianos digamos, un momento, la energía que sale de la central de Cofrentes es nuestra y no va a Albacete? Que se jodan, con perdón, los albaceteños, los manchegos. Eso es lo que está diciendo García Page y esto tal. Un pacto para la educación, que se enseñe a la gente. No se puede concebir que el 90%, como han dicho las últimas encuestas en el diario El País, de los estudiantes... Me callo ya. Que no tengan comprensión lectora, que están leyendo el Quijote y no saben lo que hacía don Alonso Quijano. Y luego... Juan, estamos fuera de tiempo, concluye. Nada, ya está. Me riñen desde... No, ya, me imagino, en radio, estoy habituado, don Tomás. Yo le espero la noche del domingo. Ahí aquí. estaremos y, como siempre, nos encantará, don Tomás. Una noche Los muy, momentos muy tranquilos especial. antes de la tormenta. Eso es a las 8 menos 5, a las 8 Perfecto. comienza la tormenta. La viviremos aquí en directo desde Alacantí Televisión. Gracias, Juan. Gracias, don Tomás. Gracias a Ginés. Un Tomás, placer. muchas Ha gracias. sido un placer estar con mi amigo y compañero Tomás. Un placer para nosotros también. Gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a Denis Rodríguez. Te esperamos y te escuchamos mañana en el magazine de COPE Alicante. Creo que también tenéis programación local. Estaremos todo atentos. Es noche para hacer zapping, para ver un poquito de todo. Y os escucharemos Domingo, también. 8 de la tarde. También tendremos ese especial. Y gracias a Juan y a Ginés también por esta noche. Gracias a todos, pero en especial gracias a todos ustedes por seguirnos en todos estos 18 escenarios que hemos tenido previos antes de la noche electoral del 28M. Yo les espero a las 8 de la noche aquí en riguroso directo para vivir como se merece la noche electoral y saber qué ha pasado en cada uno de sus municipios y también en les Corts Valencianes. Después habrá más escenarios, que aquí no paramos. Luego estará, como hemos comentado, el día 29 y ahí llegará también la hora de la verdad. Gracias a todos, descansen, que es tarde. Les espero el domingo. Buenas noches.